Pues hemos estado viendo unos ciclos de enseñanza que tienen el propósito de avivar nuestra fe por Dios en nuestros corazones, de poner nuestros ojos en Jesús, de confiar en su palabra, de permitir que su palabra renueve mis pensamientos y atrevernos a desarrollar la mente de Cristo y pensar en términos de milagros. Hoy vamos a cerrar este siglo de enseñanza y vamos a ver el tema: confiesa con tu boca salvación, sanidad y libertad. ¿Qué vamos a confesar con nuestra boca? Salvación, sanidad y libertad. Abra la escritura, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Hechos 2, del 2 al 4. Nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz por el pecado de toda la humanidad. En ese momento, Él ganó una victoria gloriosa para todos nosotros, destruyendo al pecado y aquel que tenía el imperio de la muerte. Pero después resucitó, confirmando a todos sus discípulos que la palabra que Él había venido a enseñar era cierta. Y estaba dando testimonio a través de su resurrección que todas las promesas de vida eterna son sí y amén por medio de Jesucristo. Todos los discípulos se empezaron a reunir en el aposento alto. Buscaban la presencia de Dios. Dice en el primer capítulo del libro de Hechos que todos los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Si algo buscaban era estar en comunión con el Padre. El sello que los distinguía como hijos de Dios era una vida de oración, una vida de relación con Dios, porque de eso se trata la vida en Cristo. No es una religión, es una relación personal con Dios. Y ahí estaban los discípulos regocijándose en la presencia del Padre, todos unánimes juntos. Y dice en Hechos 2, del 2 al 4, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué dice ahí? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué le parece si oramos para que esta palabra nos sea revelada? Y que así como los primeros discípulos, nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y podamos hablar según el Espíritu Santo nos dé que hablemos. ¿Le parece? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Te bendecimos, Espíritu Santo, porque eres glorioso, porque tú has venido a morar en nuestros corazones. Cada uno de los que estamos aquí somos templos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y revélanos esta palabra. Bendito Dios, haz tu obra el día de hoy en medio de nuestras vidas, y que aprendamos a usar nuestra boca al proferir palabras de vida, palabras que confiesen salvación, palabras que traigan sanidad y libertad a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagínese esta escena que acabamos de leer. Dice la Escritura que era la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Significa que ya habían pasado 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los discípulos estaban unánimes juntos en oración y ruego, cuando de repente, ahí en el aposento, vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Significa que cada uno de ellos hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Las palabras que salían de su boca, ¿de quién venían? Del Espíritu Santo. Se estaba cumpliendo la promesa del Padre anunciada por Jesucristo cuando les dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La gloria de Dios llenó entonces la casa donde estaban reunidos. Y los discípulos empezaron a manifestar una presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Una persona que es tocada por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, jamás vuelve a ser la misma. Jamás vuelve a ser la misma. En esos momentos, la vida de los discípulos cambió para siempre, porque vino el Espíritu Santo y recibieron poder. Poder para testificar de la obra de Cristo. Poder para vivir una vida victoriosa. Poder para hacer morir las obras de la carne. Poder para tener comunión con el Padre. Poder para manifestar la gloria de Dios y traer el reino de los cielos aquí a la tierra, en medio de todos nosotros. Allí estaba el Espíritu Santo haciendo morada en ellos, derramando capacidades para que la vida de los discípulos fuese transformada. Y para que esto aconteciese, pues se requirieron dos voluntades. La voluntad de Dios de cumplir su promesa de Joel 2:28, y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y la voluntad de los discípulos, esa voluntad de estar buscando la presencia de Dios en oración, de tener comunión con el Padre, de buscar su rostro todos los días. Todo esto no habría pasado si ellos no se hubiesen regocijado en la presencia del Padre. Cuando las dos voluntades, la de Dios y la del hombre, se combinan, cosas sorprendentes empiezan a acontecer en nuestra vida. Al poco tiempo del Pentecostés, pues la vida de los discípulos empezó a cambiar. ¿Usted desea que su vida cambie? ¿Anhela la presencia del Espíritu Santo? ¿Desea que el Espíritu Santo le utilice también? ¿Desea hablar las palabras del Espíritu Santo? Porque todo esto será posible si usted y yo le buscamos en esa intimidad. Cada mañana, cada madrugada, acuérdese, dígale todas las noches al Señor: Señor, levántame tempranito para platicar contigo. Y el Señor lo va a hacer. Y cuando en ese momento el Espíritu Santo le hable y le diga: levántate, usted hágale caso. Y si le cuesta trabajo, gírese nada más y caiga como costal de papa así, al lado de la cama. Se va a despertar, va a sentir el piso frío y póngase de rodillas y empiece a regocijarse en la presencia de Dios. Y va a ver cómo su vida empieza a ser transformada. Dice aquí en este pasaje del Pentecostés, en Hechos 2, del 3 al 4, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy yo quisiera centrarme en esta última frase que habla donde los discípulos empezaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Es un hecho sorprendente. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, como si un fuego incendiara sus labios, hubo un cambio en su manera de hablar. Dice aquí que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué empezaron a hablar en otras lenguas? Si leemos más adelante, dice en Hechos 2 del 7 al 10. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Imagínense, ahí en Jerusalén había hombres de todas las naciones conocidas en aquel entonces. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, se manifestó una capacidad, un don. Ellos empezaron a hablar en otros idiomas, de tal manera que la gente que vivía en otras regiones, ¿qué era lo que escuchaban? Las maravillas de Dios. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para que usted y yo hablemos, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. La gente que no conoce a Jesús debe de escuchar esas maravillas de Dios. Deben de saber que tenemos un Dios maravilloso. Y lo van a conocer a través de sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo. Claro, aquí ocurrió un hecho portentoso, porque lenguas, un idioma diferente empezó a manifestarse en los discípulos. Ahora imagínense, si nosotros le hablamos a la gente en español, pues tenemos más ventaja. No podemos decir, no, yo voy a esperar a que venga el Espíritu Santo y empiece a hablar en inglés, en francés o en alemán o en portugués las maravillas de Dios, pero usted está en México. Entonces, ¿en qué idioma va a hablar las maravillas de Dios? En español. Así como cambió la manera de hablar de los discípulos, Dios está esperando que cambie nuestra manera de hablar también. Que como hijos de Dios nos demos cuenta que no solamente debemos de recibir la palabra de fe y renovar el espíritu de nuestro entendimiento con ella, sino una vez que ya desarrollamos pensamientos divinos, que hemos desarrollado la mente de Cristo, Dios está muy interesado en que cambie también nuestra manera de hablar. Porque usted recordará, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está lleno de la palabra de Dios, si usted ha saturado su mente con la mente de Cristo, pues ahora lo que Dios está esperando es que por el Espíritu Santo usted pueda dar a conocer las maravillas de Dios y hable conforme a la mente que Dios está desarrollando en nosotros. Una vez que han sido renovados nuestros pensamientos, pues tenemos la mente de Cristo. Y esta mente debe de manifestarse a través de nuestras palabras, para que acontezcan entonces milagros. ¿Se acuerda que hemos estado estudiando que Jesucristo pensaba en términos de milagros de sanidad, milagros de libertad, milagros de provisión, milagros de poder? Esos milagros se van a manifestar cuando nosotros comprendemos que debemos de comunicar, de mandar, de hablar, de determinar la gloria de Dios a través de nuestras palabras, la voluntad de Dios. Dice la Escritura en Lucas 6:45. Acompáñeme por favor. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Cuando en este pasaje se habla de la palabra corazón, se refiere también a los pensamientos. Habla de los sentimientos y de los pensamientos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, de su mente, de sus sentimientos, ¿qué saca? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios está esperando que saquemos lo bueno que Él ha depositado en nosotros a través de nuestras palabras. ¿De qué está lleno su corazón, querido hermano? ¿De qué están llenos sus pensamientos? Porque eso es lo que vamos a hablar y va a determinar
lo que estamos confesando con nuestra boca. Nuestras palabras deben de corresponder a la obra portentosa que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ya no podemos seguir hablando como antes. Ahora nuestra boca tiene un fin más importante que hablar de fútbol. Hablar a los hombres las maravillas de Dios. Mandar, confesar, anunciar, reclamar las maravillas de Dios sobre la vida de nuestros amados, de cada persona que nos rodea. Los discípulos ahora empezarían a hablar inspirados por el Espíritu Santo y hablarían lo que el Espíritu Santo les diese, tal como dice en Hechos 2:4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos nunca habían hablado así con anterioridad. Solo cuando vino el Espíritu Santo a sus vidas comenzaron a hablar de una manera diferente. Cuando los discípulos comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen, en el griego que fue escrito, el conjunto de estas palabras denota que empezaron a hablar dando a conocer los pensamientos y el corazón de Dios, anunciando con un sonido claro y afirmativo la voluntad de Dios en lugar, tiempo y relación para con el hombre. Esto es, empezaron a hablar palabras rema, palabras de revelación. Recordemos que la palabra logos son las palabras habladas por Dios y registradas en la Biblia. Son los pensamientos y los sentimientos de Dios comunicados al hombre a través de las Sagradas Escrituras. Y la palabra rema es la palabra hablada de Dios y revelada a través del Espíritu Santo a una persona específica en un tiempo específico y para una situación específica. Mire, para nuestro tema del día de hoy, de que hablemos o confesemos con nuestra boca salvación, sanidad y libertad, podríamos decir que la palabra logos se manifiesta cuando hablamos de Dios al prójimo. Por tu boca sale la palabra logos cuando le hablas de ese conocimiento que tú tienes de Dios por las Escrituras. Cuando tú le hablas al prójimo de Dios, sale una palabra logos. La palabra rema se manifiesta cuando Dios habla por su Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Nota la diferencia? A través de nosotros a la vida de nuestro prójimo. Puede ser que Dios hable una palabra nueva y fresca que no esté en la Biblia, o puede ser que Dios utilice el Espíritu Santo, el material que hay en nosotros del conocimiento de Dios, para que ese logos se convierta en un rema en la vida de las personas. Dios desea hablar a través de sus hijos. Dígale a su hermano, Dios desea hablar a través de ti. Dios desea que usted y yo podamos producir vida, que se produzcan milagros bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Usted tiene al Espíritu Santo, hermano? ¿Ya lo recibió? ¿Usted tiene la palabra de Dios? Entonces usted puede hablar según el Espíritu Santo le vaya guiando. Usted puede y debe de animarse, debe de creer esta palabra. Tú puedes hablar palabras inspiradas por el Espíritu Santo al corazón de la gente, palabras rema. ¿Qué eso no es para los muy espirituales, hermano Jorge? No, es para todo aquel que ha recibido la promesa del Padre, para todo aquel que tiene al Espíritu Santo morando en su interior, para todo aquel que ha desarrollado la mente de Cristo. Repita conmigo, por favor. Yo comenzaré a hablar conforme a las palabras que el Espíritu Santo me dé. Hermano, esto es una realidad. Si usted ha recibido al Espíritu Santo,
debe de saber que estamos en comunión con el Espíritu. El Espíritu nos habla a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, y nos dice lo que debemos de hacer, y también nos puede decir lo que debemos de hablar. Jesucristo decía, lo que yo hablo, no lo hablo por mi voluntad. Hablo lo que escuché del Padre, lo que el Padre me mandó que comunicase. Jesucristo hablaba por el Espíritu Santo. Usted y yo debemos de aprender lo mismo. Nuestra boca es un instrumento que si lo ponemos en las manos de Dios, podrá ser usado para bendecir a muchos y que la gloria de Dios se manifieste aquí en la tierra. La palabra no debe de estar nada más aquí morando en mi corazón. Debemos de darle vida a través de nuestras palabras. A través de nuestras palabras. El apóstol Pedro comprendió esto, porque después de haber sido lleno de la presencia de Dios, acompáñeme a Hechos 2, 14, 18 por favor. Hechos 2, 14, 18. El apóstol Pedro comenzó a hablar inspirado por el Espíritu Santo. Fíjese, dice Hechos 2 del 14 al 18. Después de que vino el Espíritu Santo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué dice ahí? Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Y siervas? Otro tanto, ¿verdad? Fíjese lo que estaba aconteciendo aquí. A mí me llama la atención porque en el versículo 14, cuando se describe, y alzó la voz y les habló diciendo. Yo no sé si usted nota, pero como que si fuera un pleonasmo, porque alzó la voz y les habló diciendo. Lo que está haciendo es un énfasis muy remarcado de que Pedro habló, abrió la boca, se dejó usar por el Espíritu Santo, permitió que el Espíritu Santo fluyera a través de sus palabras. Y lo primero que les dice es: oíd mis palabras. Otra vez vuelve a reafirmar mis palabras. Empezó a dar una palabra de inspiración por el Espíritu. Una palabra que tenía en su corazón y que el Espíritu Santo le guió a afirmarla, hablando sobre lo que estaba aconteciendo en esos momentos, el derramamiento del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es derramar su Espíritu sobre toda carne, sobre la vida de toda persona. Toda persona puede ser llena del Espíritu Santo, cuanto más sus siervos y sus siervas. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta, pero aquí dice que profetizaríamos. Dile a tu hermano: Dios quiere que profetices. Para eso viene el Espíritu Santo, para que profeticemos. Cuando yo uno mi voluntad, como le decía, a la voluntad de Dios, esta palabra va a tener cumplimiento. De nada sirve que Dios nos diga: yo quiero que tú profetices. He derramado mi Espíritu Santo en ti para que profetices. Pero si usted dice: no, yo no lo creo. No, ¿cómo va a ser posible que yo voy a profetizar si no sé ni pronunciar bien mi nombre? Yo no sirvo para eso. En ese momento estamos desechando la gracia de Dios y le estamos diciendo al Espíritu Santo: yo no creo que tú tengas poder, yo no creo que tú puedas obrar en mi vida, yo no creo ninguna de tus palabras. Y en ese momento
estamos en contra de lo que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros. Renovemos nuestro entendimiento. Recibamos esta palabra como una palabra de verdad, porque fue lo que recibieron en su mente y en su corazón los primeros discípulos. Por eso el mensaje del Evangelio no es nada más una palabra de conocimiento. El mensaje del Evangelio es una palabra de poder y de autoridad. Eso era lo que hacía la diferencia. La gente se preguntaba de Jesús, ¿de dónde tiene estas palabras que manda a los espíritus inmundos que salgan y salen? Que manda a la gente sanar y sanan. Esa es la doctrina de Cristo, una doctrina de poder, de autoridad, donde el Espíritu Santo desea moverse a través de todos nosotros. Dice ahí en Hechos 2:17, ¿qué fue lo primero que declara el profeta Joel que acontecerá sobre todo aquel en que fuere derramado el Espíritu Santo? En Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, no lo dice el hermano Jorge Martínez, ¿quién lo dice? Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Usted lo cree? Y dice en Hechos 2:18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué me quiere decir, hermano Jorge? ¿Soy llamado a profetizar? Sí, todos. Es que no lo puedo creer, nunca lo he hecho. He leído la escritura y sé que hay profetas, pero yo no soy un profeta. Yo no le estoy hablando de que usted desarrolle el ministerio de profecía. Eso viene después. Pero todos podemos profetizar. Todos, hermano. Mi oración es que esta iglesia se levante como una iglesia que profetice, que nos atrevamos a hablar las maravillas de Dios. No podemos tener una fe selectiva. Yo no puedo creer partes del mensaje del Evangelio y partes no. O creo toda la palabra de Dios o no la creo. Aquí dice que sobre toda carne derramaría el Señor su Espíritu Santo y profetizaría. ¿Qué significa? Hablarían palabras inspiradas por el Espíritu Santo, palabras rema, palabras que producen vida, palabras que llamen las cosas que no son como si fuesen. Con esto, entonces, no le estoy diciendo que todos seremos profetas. Son cosas ya más profundas. Lo que pretendo es que usted y yo abramos nuestro entendimiento y nuestra fe a la dimensión espiritual de Dios para que comuniquemos los pensamientos, la mente de Cristo que hay en nosotros y Dios nos utilice para poder manifestar su reino aquí en la tierra. Una persona que profetiza es una persona que habla según el Espíritu Santo le da que hable. Y puede ser para ordenar o mandar una sanidad, una libertad o una provisión en la vida de una persona, afirmando que será en el futuro las cosas que no son en el presente. Por eso se dice profetizar. O para anunciar las verdades de Dios de modo que produzcan fe en la vida de las personas. Fue lo que hizo Pedro. Después de ser lleno del Espíritu Santo, él empezó a hablar las verdades de Dios para que la gente las recibiese en sus vidas. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. La palabra profetizar viene del griego profeteo, que significa hablar bajo inspiración divina, anunciando de antemano lo que va a suceder, hablar palabras que irradian luz. Eso significa profetizar. Y puede ser desde la forma más simple, como en el caso de Pedro, cuando predicó hablando palabras que la Escritura contiene
para dar a conocer la voluntad de Dios y producir fe en los oyentes, como lo que estoy haciendo ahorita. Yo estoy hablando la palabra de Dios. En su forma más simple estoy profetizando. Estoy dando a conocer la voluntad de Dios. Pero también se dice que uno profetiza cuando Dios habla a través de uno por su Espíritu Santo, dando una palabra rema que produzca sanidad, libertad o provisión, o una palabra que bendiga la vida de aquellos que nos rodean. Como está escrito en Efesios 1:3, mire, acompáñeme por favor. Efesios 1:3. Comenta la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Está muy bonita esa versión. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios a usted y a mí ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones de Dios para nuestra vida ya están decretadas, ya están confirmadas, ya están autorizadas. Pero están en las regiones celestiales y necesitamos que se manifiesten aquí. Lo mismo podríamos decir la palabra. Esta bendita palabra que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, está llena de bendiciones y de promesas. Pero de nada sirve que estén aquí en este libro. Tienen que venir a la vida de las personas. De nada sirve que Dios nos haya bendecido con toda bendición espiritual si no traemos las bendiciones de Dios aquí a la tierra, a nuestras vidas, a través de la oración, a través de abrir nuestra boca y darle vida a estas palabras y confesarla, confesar sus bendiciones. Bendiciones que traemos a la tierra entonces cuando las creemos en nuestra mente y en nuestro corazón y las confesamos. A ver, hermano Jorge, deme un ejemplo. Acompáñeme a Romanos 10 del 8 al 10, por favor. Romanos 10 del 8 al 10. Vamos a ver el ejemplo principal. Como cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento, lo que estamos explicando se manifestó. Mire, acompáñeme. Dice la Escritura, Romanos 10 del 8 al 10. Lea conmigo, por favor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se da cuenta cómo actúa el creer en el corazón, en mi mente, las verdades de Dios, de que Jesucristo murió por mis pecados y que a través de su muerte Dios me reconcilia con Él y soy libre y puedo heredar la vida eterna? Lo creo en mi corazón, pero necesito también la segunda parte, confesarlo con mis labios. Es por eso que invitamos a la gente y le decimos, si usted nunca ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, le invitamos a que lo haga. Si está creyendo en Dios, pues ahora sea valiente, póngase de pie y confiese a Jesucristo y declare que Él es el Señor de su vida. Y entonces, en ese momento, se gesta el milagro de la salvación. Esa promesa que está aquí escrita cobra vida en cada uno de nosotros. Se vuelve una realidad.
Así son todas las demás promesas de Dios. Ahora, si vemos este pasaje que acabamos de leer, fíjese, dice la Escritura, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Si usted se va al griego original, la palabra en griego es rema. Se está refiriendo a una palabra de fe, de inspiración por el Espíritu Santo. Cerca de ti está esa palabra rema. Cerca de ti está el rema en tu boca y en tu corazón. Este es el rema de fe que predicamos. Así lo podemos leer. Que si confesares, la palabra confesar en griego es homologeo, que significa declarar o hacer que acontezca, mandar, decretar, pronunciar, ordenar para que suceda, como que va implícito. Cuando tú abres tu boca y das el mandamiento, va a acontecer. Porque eso significa, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, la palabra corazón en griego es cardia, que significa pensamientos, sentimientos o mente. Esa verdad que hemos recibido, ese logos de la verdad de Dios, en el momento que la creemos, la podemos confesar. Y dice, ¿cuál es el resultado? Serás salvo. La palabra salvo en griego es soso, que significa sano, libre y salvo. No habla nada más de que Dios vino por medio de Jesucristo a darnos la salvación, sino en el momento en que yo confieso a Jesucristo, en ese momento yo soy heredero de la promesa de sanidad y de libertad para mi vida. Hermano, esto es una realidad. Dios ya nos dio sanidad y libertad por medio de Jesucristo. Pero yo debo de recibirlo en mi mente y en mi corazón. Debo de confesarlo. Debo de hacer mi parte. Dios ya hizo la suya. Mi parte es creerlo y producirlo, al darle vida a través de mis palabras. Dios quiere cambiar nuestra manera de hablar, para que aprendamos a hablar palabras que irradian luz a nuestra vida primeramente, porque todo esto primeramente es para nuestra edificación, pero a la vida de los que nos rodean también. Pero si yo no puedo lograr arrebatar las promesas de Dios para mi vida, porque a lo mejor no he saturado mi mente con los pensamientos de Dios, con su logos, si no creo que el Espíritu Santo pueda fluir a través de mí para que a través de una palabra rema se dé vida a las bendiciones de Dios, pues ¿cómo lo voy a hacer para ayudar a otros? ¿Se comprende? Hoy la tarea es que cada uno de nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de hablar. Que nos demos cuenta de la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, lo que Él ya ganó en la cruz por nosotros. Y que empecemos en nuestra oración a lo largo de todo este mes que vamos a estar ayunando, estar orando las promesas de Dios para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu trabajo, para tu iglesia, para nuestro país. Hermanos, en nuestras manos está la oportunidad de que la gloria de Dios empiece a manifestarse. Empezar a vivir en una dimensión espiritual de poder y de victoria. ¿Usted lo cree? Yo le voy a invitar entonces a que repita conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Todas estas acciones que hemos mencionado, el Espíritu Santo las quiere hacer a través de todos nosotros. Y mucho tiene que ver nuestra boca. Dar palabras de sanidad, de fe, de libertad, de consuelo. Atrevernos a hablar las maravillas de Dios. Atrevernos a profetizar. Esto es lo que Dios desea hacer. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, ha dado al hombre 3 gracias, 3 bendiciones. En esta palabra que le decía sozo, salvación. Vamos a verlas. Acompáñeme a Juan 14 del 12 al 14. Bendiciones que podemos recibir si las creemos en nuestra mente y corazón, pero también si actuamos al confesarlas con nuestra boca. Juan 14 del 12 al 14. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando me fui a la raíz de lo que significa pedir en mi nombre, significa poner el nombre de Cristo frente a cualquier situación. Poner el nombre de Cristo frente a cualquier problema. Ponerlo enfrente significa darnos cuenta que el nombre de Cristo tiene poder para actuar y para cubrir cualquier situación. Por eso es que dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Todo. Aquí dice todo, hermano. No dice algunas cosas. Porque a veces limitamos el poder de Dios y decimos, ay, pues sí, le voy a pedir que mi esposo llegue temprano. No es una situación así donde se requiera que verdaderamente la gloria de Dios se manifieste. ¿Cuándo se requiere? Cuando los problemas o las situaciones de nuestra vida nos rebasan y son más grandes que nosotros. Son más grandes que mi inteligencia y mi razón. Son más grandes que mis capacidades. Son más grandes que el brazo de hombre. Son más grandes que cualquier recurso que yo pudiera utilizar aquí en la tierra para salir adelante. Porque si existieran esos recursos, pues no necesitaríamos a Dios. Pero cuando nuestro problema es más grande, ahí es donde el nombre de Cristo quiere manifestarse. Cuando una persona dice, hermano, es que pues me enfermé de cáncer, tengo leucemia, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a declarar el nombre de Cristo frente a ese problema, frente a esa enfermedad. Los médicos se dicen que ya no hay solución, pero para Dios nada hay imposible. Cuando yo saturo mi mente con esa verdad y empiezo a actuar en base a ella, la gloria de Dios se va a manifestar aquí en la tierra. Entonces, esas 3 bendiciones que encierran la palabra salvación y que ganó Cristo por nosotros, la primera, vamos a referirnos específicamente a la salvación que Dios nos ha dado, la salvación del hombre. Acompáñeme a Juan 3 del 16 al 17. Usted se sabe esta palabra, es un logos en su mente, pero en el momento en que usted la creyó, se volvió un rema y usted heredó la bendición de esta palabra. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
¿Usted cree esta palabra? En ese momento, ese conocimiento se vuelve un rema y usted hereda la promesa de la salvación. Hereda la promesa de la vida eterna. Y esta es la voluntad de Dios. Yo debo de tener la convicción de que es la voluntad de Dios. Usted seguramente se sabe 1 de Timoteo 2, versículo 4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Y usted y yo somos enviados a predicar. Somos enviados a llevar esta verdad a la gente. Dice en Romanos 10 del 13 al 15. Romanos 10 del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que hablan las maravillas de Dios, de los que se atreven a hablar inspirados por el Espíritu Santo y van con el vecino, van con el compañero en el trabajo, y si el compañero en el trabajo les dice, es que tengo un dolor aquí y ay, no me deja trabajar, a ver, ven para acá, déjame orar por ti. ¿Qué me vas a hacer? Pues nada más voy a decretar el nombre de Cristo frente a ese problema. Tú ponte flojito, a ver, vente para acá. Y empieza a orar por él. Hermano, pero estamos en la oficina, no importa. Cualquier lugar es bueno para que la gloria de Dios se manifieste. Que de repente sale usted a comprar a la frutería y se encuentra una vecina. Le dice, ay vecina, fíjate que pues me duelen los ojos. No sé qué tenga, pero me arden mucho. A ver vecina, ven, hágase para acá. Déjeme orar por usted. Y pone sus manos. Porque la Biblia dice que por medio de la imposición de las manos se puede recibir esa sanidad. Y empieza a decretar el nombre de Jesús. Empieza a mandar la sanidad que Cristo ya ganó por nosotros. En ese momento usted estará predicando el mensaje del Evangelio. Predicar no es nada más saturar a la gente con mucho conocimiento de la Escritura. Es manifestar el poder de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestra oración. Hay que hacerlo, hermano. La gente tiene que escuchar las buenas nuevas de salvación y un mensaje de poder. La gente debe de recibir a Cristo. Para eso vino el Señor. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos sean salvos. Yo quisiera preguntar, el día de hoy, ¿habrá alguien que está comprendiendo este mensaje, que nunca haya recibido a Jesucristo y que diga, hoy yo le quiero confesar como Señor y Salvador? Si gusta levantar su mano, por favor. Gloria a Dios, póngase de pie. Usted es un valiente. Usted es un valiente. ¿Habrá alguien más que nunca haya confesado a Jesucristo como Señor y Salvador? Y que desee el día de hoy decirle, Dios, yo quiero creer en ti. Yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero recibir la bendición de la salvación. ¿Alguien más? Gloria a Dios, póngase de pie. ¿Qué le parece si oramos? Yo le voy a invitar, usted que está parado, que traiga a su mente y a su corazón las obras que usted haya hecho mal en su vida. Aquellas cosas que usted sabe que las realizó y que afectó la vida de los que le rodeaban y que posiblemente le causó tristeza al corazón de Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y a eso se le llama arrepentimiento. Decirle, Dios, perdóname. Dígale ahí con sus palabras, Dios, perdóname por vivir alejado de ti todos estos años. Perdóname porque hasta el día de hoy estoy comprendiendo lo que tú quieres hacer con mi vida.
Dice la palabra que si confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, seremos salvos. Ahora yo le voy a invitar a que confiese a Jesús. Puede repetir mis palabras. Padre Celestial, yo confieso que tú enviaste a Jesucristo a morir por mí en la cruz. Yo te recibo como mi Salvador y me comprometo a amarte y a seguirte cada día de mi vida. Te doy gracias porque en este momento recibo el milagro de la salvación por Jesucristo. Amén. Si gusta tomar asiento, por favor. La segunda bendición que Dios trae a nuestra vida es la sanidad de nuestro ser físico y de nuestro ser anímico. La palabra salvación, sozo, habla de sanidad, que Jesucristo ya no la dio. Él ya lo ha hecho por nosotros. Dice Isaías 53 del 4 al 5. Esta promesa se escribió hace más de 2800 años. 2800 años, hermano. Y dice la Escritura: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién las llevó? Jesús. ¿Quién ya se las llevó? Jesús. Y sufrió por nuestros dolores. Si usted tiene algún dolor en el cuerpo, Jesús ya lo sufrió por usted. Usted ya no lo debe de sufrir, porque Jesús ya pagó el precio. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos, repita conmigo, fuimos nosotros curados. Hablando ya en tiempo pasado. Jesús ya lo hizo. A través de la cruz ya conquistó nuestra sanidad. Pero debemos de saturar nuestra mente de esta verdad. Debemos de creerlo en el corazón y debemos también de confesarlo, porque así es como se heredan las promesas, creyendo y confesando. Confesando la voluntad de Dios. A lo mejor en un principio empezamos a confesar y esa palabra es un logos, es un conocimiento. Y digo, sí, yo sé que es así. Pero a la razón de mi comunión con Dios, de ese estar confesando constantemente la verdad, empieza a convertirse en un rema en mi vida. Y es cuando ocurre el milagro. Es cuando puedo heredar esa promesa en mi ser. Porque Dios ya lo hizo. Esta es la voluntad del Señor. Él dijo en Jeremías 33:6, Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta es la voluntad de Dios. Y somos usted y yo enviados a dar vida a estas promesas a través de la confesión de ellas. Por eso está escrito en Proverbios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando nosotros empezamos a confesar la promesa de Dios, ahí está la medicina a nuestro cuerpo. Dice la Escritura en Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La palabra de Dios es nuestra medicina. ¿Sabe cómo sanaba el Señor a las personas? Con la palabra. Con la palabra. Usted, si está tomando notas, apunte Lucas 7 del 1 al 10. Es el pasaje donde Jesús sana al siervo de un centurión. Había un centurión en Capernaum que cuando oyó hablar de Jesús, fue con él y le empezó a rogar que viniese a sanar a su siervo. Pero cuando Jesús llegó delante de él,
el centurión le dijo: mira, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahí en Lucas 7, versículo 6 y 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, confiesa la palabra. ¿Y qué dice? Y mi siervo sanará. Ahí en esa porción donde dice, pero di la palabra, acuérdese, coloca delante el nombre de Jesús. Coloca delante de este problema tu pensamiento de sanidad, tu promesa de sanidad. Di la palabra y mi criado sanará. Y Jesucristo se admiró porque este hombre comprendía la autoridad que había en Jesús, que hay en Jesús. Lo único que Dios está esperando es que usted y yo creamos esta palabra. Yo le voy a invitar a que si usted está pasando por alguna enfermedad, se ponga de pie, por favor. De la más grande a la más chiquita. Cualquier tipo de dolencia, dolor, migraña, algún malestar físico, dolor de huesos, dolor en algún músculo, en algún nervio, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, problemas en el colon, problemas en la sangre, cualquier tipo de dolencia, aún en el alma, alguna tristeza, algún dolor, algún desánimo, aquello que de alguna manera esté apagándolo, que esté queriendo oprimirlo y tenerlo en una situación de pobreza anímica, de dolor. Yo le invito a que sature su mente con estas palabras de Jesús, de que Él ya llevó toda su enfermedad en la cruz, de que Él ya sufrió todos sus dolores y que por su llaga usted ya ha sido curado. Sature su mente con esa verdad. Créalo en su corazón. El Señor nos dijo: y les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Reciba esta verdad. Y yo le voy a invitar a que ponga su mano en aquella parte donde usted tiene esa necesidad. Ponga su mano. Si es en el área del corazón, póngala ahí en su pecho. Y vamos a confesar esa sanidad que Dios ya ganó para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle vida a esta palabra. Levante su voz y empiece a darle gracias a Dios por su sanidad. Esa es una buena manera de determinar y decretar las cosas que no son como si fuesen, porque ya fueron hechas por Jesús. Padre, y te damos gracias por la sanidad que tú traes a nuestro cuerpo, porque desde la punta de la cabeza hasta la punta de nuestros pies, tú traes sanidad en todo nuestro ser. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves con poder y con libertad en medio de nuestro cuerpo, sanando, iniciando desde la cabeza. Todo dolor de cabeza, toda migraña que ha estado presente en algunos hermanos desde hace años. El día de hoy, Señor, confesamos que tú ya la venciste, que tu nombre es sobre todo nombre, poder y autoridad,
y que cesa todo dolor de cabeza en el nombre de Jesús. Cesa todo dolor de cabeza. Gracias te damos, Padre, porque tú permites que cese todo malestar. En el nombre de Jesús, todo dolor, tú ya lo llevaste en la cruz, ya lo sufriste por nosotros. Somos libres de ese dolor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú obras en nuestra sangre, porque tú produces vida en nuestra sangre y permites que todos aquellos que están sufriendo de presión alta, en el nombre de Jesús, reciban sanidad en su presión sanguínea. Aquellos que están adoleciendo de azúcar en la sangre, en el nombre de Jesús, tú regulas la glucosa en nuestra sangre, de tal manera que aun si habían sido declarados diabéticos, ya no lo son en el nombre de Jesús y reciben sanidad. Gracias te damos, Padre, porque tú estás trabajando en nuestro sistema sanguíneo y desde la médula de los huesos, Señor, tú das orden para que los glóbulos rojos, Señor, y blancos que se producen lleven salud a todo nuestro sistema inmunológico, a todo nuestro sistema circulatorio. Te damos gracias, Padre, porque tú destapas venas, cualquier inflamación en las venas de nuestro sistema circulatorio, en los brazos, en las manos, en las piernas, en los pies. En este momento, Señor, estamos ordenando que las venas se despejen, que se desinflamen en el nombre de Jesús, que cese todo dolor en el nombre de Jesucristo. Lo recibimos, Padre, porque tú lo has conquistado en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, porque aún tú trabajas también quitando de nuestras arterias, de nuestro corazón, todo exceso de grasa. Tú destapas, Señor, nuestras arterias. Permites que en el nombre de Jesús fluya la sangre libremente. Que cualquier hermano que haya tenido problemas, Señor, de un posible ataque cardíaco, en este momento cesa todo ese problema. Deja de ser. Aquello que nos hacía la guerra desaparece. Tú destruyes, Padre, y quitas toda grasa acumulada en nuestras venas y arterias. Las despejas, Padre, y permites que haya una circulación libre de nuestra sangre en nuestro corazón. Te damos gracias porque tú fortaleces ese músculo cardíaco. Gracias porque aún vas a permitir que se formen nuevas venas, Señor, alrededor de él para alimentarlo y para fortalecerlo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú traes sanidad también a nuestro sistema digestivo. Desde nuestra boca, Señor, desde nuestra boca tú traes salud dental. En nuestro esófago, cualquier úlcera cesa en este momento y deja de ser. En nuestro estómago, cualquier úlcera, Señor, desaparece en el nombre de Jesús. Y tú fortaleces nuestro sistema digestivo. Gracias, Señor, porque permites que funcione correctamente nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso. Gracias, porque si había hermanos que estaban padeciendo de sangrado, en el nombre de Jesús, al evacuar, ya no van a evacuar sangre, porque tú les sanas. Tú sanas las paredes internas del colon. Gracias te damos, Señor, porque cualquier polípulo, cualquier célula cancerígena, en el nombre de Jesús desaparece y deja de ser. Gracias porque sanas aún de hemorroides. Gracias te damos porque desde que entra el alimento hasta que sale, Señor,
todo nuestro sistema digestivo se va a regularizar. Lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta sanidad. Gracias porque tú sanas nuestros músculos y nuestros huesos. Gracias porque quitas todo dolor de huesos, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestras rodillas, de nuestros brazos. Gracias, Padre, porque cualquier artritis cesa en el nombre de Jesús y deja de tener autoridad en nosotros. Cualquier reumatismo en el nombre de Jesús cesa. Recibimos la sanidad por la fe en el Hijo de Dios, creyendo que tú has conquistado todo esto en la cruz. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos ministras con tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo se está paseando en cada uno de nosotros. Y tú dices, conforme a nuestra fe os sea hecho. Recibe esa sanidad que Dios está trayendo a tu cuerpo. Gracias porque tú traes sanidad en nuestros sentidos. Tú destapas oídos, Señor, y permites que podamos escuchar. Tú abres nuestros ojos y los aclaras para que podamos ver y enfocar mejor. Recibimos la sanidad en nuestros sentidos, Señor, en nuestra vista y en nuestros oídos. Gracias porque también nuestro sistema respiratorio recibe sanidad, porque quitas cualquier enfermedad en las vías respiratorias, porque despejas nuestros pulmones, Señor. Y si en algún momento fueron afectados por una enfermedad respiratoria previa y quedaron afectados, tú los sanas, Señor, y los haces nuevos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias porque traes sanidad también a cada parte de nuestro ser, cada órgano vital necesario para la vida. Trae sanidad a nuestro hígado. Cesa todo hígado graso en el nombre de Jesús. Lo purificas, Señor, y lo sanas. Sanas nuestros riñones también. Cesa todo cálculo biliar en el nombre de Jesús. Desaparece y deja de ser. O vas a permitir que sean expulsados, Señor, sin dolor, en el nombre de Jesús. Sanas, Padre, nuestro páncreas, en el nombre de Jesús. Sanas nuestro vaso, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos, porque traes sanidad también al área de nuestros sentimientos. Toda tristeza, todo desánimo, toda preocupación en el corazón, en nuestra alma, en este momento cesa y deja de actuar en nuestra vida. Quitas ese manto de tristeza y de dolor y pones un manto de gozo y de esperanza, un manto de fe y de alegría. Derramas tu Espíritu Santo en medio de nosotros y pones esa confianza y esa certeza de que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida. Que nuestra vida está en tus manos, Señor, y nos sentimos seguros y confiados y tenemos esa certeza y esa esperanza de que tú obrarás mucho más allá de lo que entendemos y comprendemos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, porque tu paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y tú lo derramas en medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si gusta tomar asiento, por favor. Y la tercera bendición que Dios trae a nuestra vida es la bendición de la libertad. ¿Sabe que Jesucristo vino a hacernos libres? Acompáñeme por favor a Juan 8 del 34 al 36. Juan 8 del 34 al 36. Jesús les respondió:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, seremos libres. De tal manera que si usted ha estado viviendo alguna opresión espiritual, en ocasiones el enemigo está buscando matar, robar y destruir nuestra vida, nuestro gozo, nuestra paz. En ocasiones el enemigo viene sobre la vida del hombre a infundir miedo y temor e incertidumbre, porque sabe que eso es contrario a la fe de Dios. Por eso Jesucristo decía constantemente a la gente: no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, la libertad de Cristo se manifiesta también en nuestra vida. Usted recordará ahí en Lucas 13 del 10 al 16, si está tomando apuntes. Lucas 13 del 10 al 16. Es el caso de una mujer que tenía 18 años atada por Satanás. ¿Y cómo se manifestaba esa atadura? En que esa mujer vivía encorvada. Era una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años. No fue un accidente, no fue una lesión de nacimiento, fue un espíritu de enfermedad. Ahí dice en el versículo 11, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No había ninguna solución aquí en la tierra para ella. Y dice en el versículo 12, lea conmigo: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ahí está la palabra: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria a Dios. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Primero la hizo libre. Cuando estamos hablando de que Dios nos da libertad, el decretar libertad sobre la gente, hay que hacerlo sin tocarla. Eso sí es bien importante que lo sepa. Y ya después pone sus manos y termina orando por sanidad. Si es que había un espíritu de enfermedad. Si nada más es un espíritu que está oprimiendo y que está lastimando la vida de alguien, hay que decretar esa libertad, hay que anunciar la libertad, hay que confesar esa libertad, hay que abrir nuestra boca y permitir que el Espíritu Santo hable a través de nosotros y traiga libertad a la vida de la gente. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Acompáñeme a Lucas 4, del 33 al 36. Este pasaje sí lo vamos a leer. Es nuestra última cita. Lucas 4, del 33 al 36. Comenta que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y Jesús le reprendió diciendo, otra vez abrió su boca: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, lea conmigo por favor: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús que mora en cada uno de nuestros corazones. La palabra de Jesús que buscamos leerla y aprenderla y hacerla morar en nuestra mente y darle vida a través de nuestra boca.
Yo no sé si usted ha estado pasando por algún tipo de opresión. No con esto le estoy diciendo, hermano, ¿qué me quiere decir? ¿Que estoy endemoniado? No. Una persona donde viene ya un espíritu y toma posesión de él es porque de plano ya lleva mucho tiempo en la oscuridad y le ha abierto la puerta al enemigo de una manera increíble. Pero es una realidad que vivimos en un mundo físico, pero en un mundo espiritual. Y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad. Eso dice la Escritura, ahí en Efesios 6. Por eso debemos de tomar la armadura de Dios y orar unos por otros. Y en ocasiones el enemigo trata de sembrar malas ideas, dardos de fuego. En ocasiones el enemigo viene a nuestra vida a manera de una influencia oscura. Odio, resentimientos, envidias, celos. ¿Se comprende? La palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura y pacífica, pero la sabiduría de este mundo y del diablo es animal y diabólica. Y es una sabiduría en donde se manifiestan celos y todo tipo de contención. Es por eso que cuando nos enojamos, el Señor nos dice, ten cuidado y no vayas a pecar, no sea que le des lugar al diablo. Yo no sé qué esté viviendo usted, pero si usted percibe que está padeciendo algún tipo de influencia, que de repente se está enojando de más y no sabe por qué, y a lo mejor dice, no, pues es porque me sacan de quicio. No, algo está pasando. Si a lo mejor tiende a una depresión y no puede salir de ella, o está siendo atacado por pensamientos oscuros o negativos que le están diciendo, vuelve a tomar, vuelve a fumar, vuelve a serle infiel a tu esposo o a tu esposa. Puede ser una influencia maligna. No le voy a pedir que se ponga de pie. Así sentaditos vamos a orar. Sí. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Acuérdese, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. A eso vino Jesús, a decretar libertad a los oprimidos, apertura a aquellos que han estado viviendo en prisiones de oscuridad. Deje que el Espíritu Santo fluya en este momento en su vida. Yo voy a orar por usted. Usted no abra la boca, nada más reciba esta oración. Padre Celestial, toda la gloria y la honra te pertenecen a ti, porque tú eres el único digno de recibirla. Y todo lo que estamos haciendo es para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Y para que tú te levantes como ese Dios poderoso, cuyo nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y autoridad que se nombra en este siglo y en el venidero. Para que en el nombre de Jesús cese, Señor, toda influencia del maligno en medio de tu iglesia, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, para que toda obra infructuosa de las tinieblas deje de ser. En el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, todo pensamiento contrario a tu voluntad, todo pensamiento y dardo de fuego que está tratando de seducir y de engañar a tu pueblo, a tus hijos. Declaramos que el maligno no tiene parte ni suerte en medio de nosotros, que tú eres escudo alrededor de nosotros, que todo pensamiento contaminado, todo dardo de fuego del maligno es parado, Señor, por ese escudo de la fe
y por ese yelmo de la salvación que tú pones en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, toda acción del maligno que esté oprimiendo la vida de mi hermano, de cada uno de los que aquí estamos, deja de operar. Toda influencia que esté produciendo ira, celos, contienda, toda obra de la carne, en el nombre de Jesús, cesa. Y declaramos que el maligno no tiene parte ni suerte en medio de nosotros. Que el nuevo pacto que ha sido establecido por Jesús ha venido a sustituir todo pacto que se pudo haber levantado en ignorancia con las tinieblas. Gracias, Padre, porque a través de tu sangre tú nos limpias. A través de tu sangre se establece un nuevo pacto que sustituye todo pacto que se haya confesado o que se haya establecido a través de la sangre con el enemigo, y deja de ser y de tener autoridad en nosotros. En el nombre de Jesús, toda influencia del maligno a través de la adivinación, a través de la hechicería, a través del ocultismo, en el nombre de Jesús, Señor, deja de tener efecto en nuestra iglesia, en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús, te damos gracias por la libertad que tú nos das, porque tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. La recibimos, Padre, la confesamos, y tú vas a permitir que a partir del día de hoy haya esa libertad para buscar tu rostro, un mayor deseo por llenarnos de tu palabra, un mayor deseo, Señor, por orar y estar platicando contigo, porque tú estás quitando todo estorbo el día de hoy de nuestra vida y de nuestro corazón. Te bendecimos, Padre, porque tú eres el Todopoderoso, porque para ti nada hay imposible. Santo, 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 santo eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Yo le voy a invitar a que levante su voz y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por el mensaje de poder de tu evangelio, porque tu palabra llega a nosotros, Señor, no nada más como un conocimiento, sino como una realidad de nuestra vida. Gracias, porque tú cumples tus promesas, porque tú eres sí y amén, Señor, para nosotros. Y te alabamos y te bendecimos. Y nos vamos, Señor, con gozo y con alegría, sabiendo todo lo que tú has hecho el día de hoy a favor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios le bendice. Y acuérdese, vamos a confesar salvación, sanidad y libertad con nuestra boca. La paz de Dios.